Muy bien, vamos a tener una palabra de oración. Ya. Amado Señor, gracias Padre por este tiempo. Venimos a ti en el nombre de Jesús. Y para que tú nos guíes, Señor, en este tiempo que vamos a estar, Señor, compartiendo. Y te pedimos que tú, Señor, apresures a los que todavía faltan. Y vamos a ir afirmando, Señor, la tarea que hemos estado realizando durante este tiempo. Gracias por todo tu gran amor. Y esperamos, Señor, que completar toda la tarea y el trabajo de este curso. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Buenas noches a todos. Primeramente creo que no me entendieron bien. Había dicho que manden el trabajo al WhatsApp del grupo, no a mi WhatsApp personal. Por eso es que yo no le dejé mi WhatsApp personal. Entonces, por ahí hubo una confusión, ¿no? Algunos me estaban diciendo que por ahí de que en el grupo iban a ver el trabajo o no querían que eso fuera. Bueno, eso vamos a tratar de mejorarlo en algún momento, pero ese es un trabajo que estamos tratando de avanzar, especialmente en cuanto a la lectura, ¿no? Ustedes a lo largo del estudio van a tener toda una serie de trabajos que van a pedir los profesores, ¿no? Algunos más complicados, otros menos complicados, pero todos van a pedir sus trabajos, van a pedir este, la, las tareas para ustedes, eh, algunos más exigentes, otros menos. Siempre hay que cumplir, de hecho, porque hay algunos profesores que cuando no le cumplen le ponen un demérito, ¿no? Y entonces ya no hay, o bajan la nota o a veces no reciben y entonces les ponen una nota negativa, ¿no? Entonces tiene que ser siempre en el tiempo. Y lo otro es la calidad del trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que se pide? Y por el momento, bueno, hemos hecho una cuestión de cómo aplicar el asunto de las 7 etapas de lectura, ¿ya? Y ver cómo se maneja, ¿ya? Em, Hay algunas preguntas que me han saltado por ahí por este trabajo de, de Mackay, un trabajo de hecho que tiene ya muchos años y que en parte está olvidado. Creo que dentro de las iglesias presbiterianas todavía se resiste a esto, a ser olvidado, aunque en algunas también ya dejaron a Mackay. Y me hace acordar también a otro libro que era un manual, eh, creo que era manual a ver, ¿cómo se llamaba? Algo así, manual de hábitos y buenas costumbres, creo que así se llamaba, ¿ya? De Carreño. De seguro que los que tienen más edad recuerden seguramente eso, el nombre de Carreño. Y entonces, asociado a esto, el manual de Carreño. Algunos profesores hablaban del manual de Carreño, ¿no? Y Carreño fue un profesor mexicano, ¿no? Así que él hace un manual de buenas costumbres, ¿no? Hábitos y buenas costumbres que nos plantea un contexto difícil, perdón, un contexto en donde difícilmente podemos nosotros aplicarlo hoy porque ha cambiado lastimosamente, ha cambiado mucho la sociedad. Y ahí habla del saludo, habla
de cómo uno llega a una reunión, cuándo hay que pedir permiso, de qué manera, la puntualidad, todos los elementos. Inclusive también plantea el comportamiento en la iglesia. Claro, él era católico y estaba hablando de la misa, ¿no? Pero era un elemento que también él resaltaba. Algo que también que nosotros de paso en la iglesia no hemos hecho, porque si bien tenemos nuestros servicios en la iglesia, pero el comportamiento muchas veces de los creyentes da que pensar, ¿no? Porque cuando van a la iglesia parece que estuvieran en un auditorio, en algún lugar por ahí público y no hay el comportamiento debido al lugar, no tanto solamente por el lugar, sino por lo que representa y también por el sentido de lo que vamos a compartir, ¿no? ¿No es cierto? Que es el servicio, el culto. Entonces ahí hemos perdido mucho nosotros, ¿ya? Porque la sociedad también ha ido bajando mucho su calidad en algunas cosas, ¿no? El saludo hoy día está a veces olvidado, ¿no? Eh, el respeto al mayor, es decir, a la persona mayor, se ha ido a un costado, a un lado, ¿no? El cuidado a los niños también, ¿no? Entonces no hay, ya no hay ese cuidado de alguna manera. Bueno, ese manual entonces hablaba de cómo debía comportarse uno, cómo ser un caballero, cómo ser una dama, eso, de eso hablaba, ¿no? Em, por ahí creo que en internet uno puede encontrar ese manual, el manual de Carreño, ¿no? Entonces, ese es uno. Y Mackay como que da más o menos la misma pauta, pero desde la versión evangélica, ¿no? Y planteándose el sentido de la vida a partir de Cristo, ¿no? A partir de Cristo. Y cómo hacer eh, a una persona, cómo hacerlo que se exprese dentro de la sociedad, cómo mostrar su vida en Cristo y el sentido de la vida. Por eso cuando habla de hombridad, por si acaso no está hablando ahí de que nos comportemos machistamente, ¿no? ¿No? Está hablando entonces más bien de cómo debe ser el varón, de qué manera debe ser esa hombridad, que no es hombría, o sea, ser valiente, ¿no? Eh, que aquí estoy yo y pelear con otro y creo que ese es el varón, no. Eso es parte del machismo que hemos ido aprendiendo y que hemos aprendido mal, ¿no? Entonces, por ese motivo también, eh, ya que podemos hacer un poco de conversación aquí antes de la continuidad del trabajo, este, creo que, a ver, ¿dónde está? Había unas preguntas por aquí. Una de las recomendaciones dice, bueno, ustedes vean ese aspecto de las recomendaciones que hay ahí en el WhatsApp, ya, 10 minutos antes de las 7, bueno, vamos a tener que estar más temprano, usar nombre completo, encender las cámaras y mantener el micrófono apagado, ¿no? Esas son las recomendaciones. Ahí está como, esta es una pauta también de buenas costumbres, ¿se dan cuenta? De qué es lo que debemos hacer eh, en en una tarea como en una clase, ¿no? Eh, bueno, uno está preocupado por sus trabajos, pueden mandarlo nomás, no se hagan problemas con ese aspecto, ¿ya? Eh, la hermana Aiden nos dice, ¿qué significa para Mackay ser un hombre? ¿Y qué es ser un hombre para nosotros? Mm. A ver, ¿cómo lo han entendido esa parte? A ver, vamos a ir haciendo preguntas aquí. ¿Qué sentido le han encontrado al término hombridad? ¿Estamos o no estamos? A ver.
Pastor, cuando estaba leyendo el libro, pude encontrar lo siguiente, que, bueno, aquí lo escribe que el verdadero hombre tiene tres cualidades básicas, ¿no? Menciona, tiene que tener tres cualidades básicas. Siendo la primera, tendría que ser un ser libre, ¿no? Tiene que tenerse de lo real, que un hombre no esté esclavo a los pensamientos egoístas o aristócratas, y tiene un pensamiento más abierto. También hace mención de que un verdadero hombre, después de haber afirmado su tranquilidad bueno, digo, paz entre los deseos carnales o ideas discriminatorias, abre de par en par las puertas y ventanas de su alma y podríamos decir también de su vida. No, haciendo referencia a que el humano vive en dos mundos, uno de apariencias y otro en realidad. Sí, bueno, estoy textualmente leyendo lo que dice McKay. Y por último, el verdadero hombre se atreve a mirar directamente al sol, ¿no? Lo que cita aquí en el libro. Después de tiempos difíciles, como prisioneros que ve la luz, después de una larga condena bajo el suelo, dispuesto a recuperar su vida y comenzar de nuevo. Muy bien. Entonces, aquí hay todo un desafío, ¿no? Si se dan cuenta, un desafío que tiene que ver con el hecho de plantearnos un tipo de vida, es lo que está planteando acá Mackay, ¿no? Una dimensión de vida. Y esto lo ponemos dentro de lo que siempre ha sido nuestra característica, eso de la nueva criatura, ¿no? ¿No? Y acá dice que esa nueva criatura, ese nuevo hombre, no debe ser ególatra, ¿no? Primero, ¿no? Es decir, no debe ser el centro, el yo, ¿no? El interés principal. Debe vivir para los demás. Y de alguna manera nos está hablando también de servicio. Pero de hecho que necesita ser, diremos, como tener una identidad, ¿no? Una identidad, un carácter, ¿ya? Y de esas tres cualidades que está mencionando, la libertad, ¿no? Ser libre. Ser libre ¿en qué sentido? Porque hay muchas cosas que a veces nos aprisionan, ¿no? Decimos que en Cristo somos libres, pero no siempre estamos midiendo ese aspecto, sino que hay otros elementos, ¿no? ¿No? Como por ejemplo, somos esclavos a veces de ciertas costumbres, de ciertas tradiciones, de ciertas maneras de entender la vida que no son las correctas, ¿no? Hoy, por ejemplo, con esta situación que vivimos en el país, ah, hay una especie de duda del peruano, especialmente del limeño, ¿no? Como que algo terrible va a ocurrir, ¿no? Y se nos ha vendido una idea que no siempre es así, porque hay que razonar, hay que pensar, hay que analizar todos los detalles para ver por dónde está el camino del asunto, ¿no? Y a veces hay cierta tendencia dentro de la sociedad que es la que domina, ¿no? Y hay que liberarse de esa tendencia, es lo que Pablo dice también, ¿no? No os conforméis a este siglo, sino transformados por la renovación de vuestro entendimiento. O sea, no pensar como mundo piensa, como piensa el sistema, ¿ya? Y el sistema de cualquier tendencia que sea de gobierno, ¿no? Político, siempre va a tener sus tendencias y no van a ser tendencias bíblicas. No hay gobierno bíblico, no hay un presidente que haga de acuerdo a la Biblia, como algunos dicen y algunos por ahí han estado promocionando, ¿no? O que hay alguien que esté en la voluntad de Dios y otros no. Eso no existe, no existe eso, porque el sistema del mundo, el sistema que
dirige el mundo es contrario a la Biblia. Entonces, un hombre y un verdadero arquetipo de hombre no miente, ¿no es cierto? No difama, no insulta, ¿no? No menosprecia, no puede minimizar a la gente o verla como menos y a la mujer tratarla como zapatilla, ¿no? Y a los niños como cualquier cosa. Eso no debe ser. Hay que estar libre entonces de todo eso y libre de prejuicios. ¿Qué es un prejuicio? ¿Mm? ¿Qué es un prejuicio? Es un criterio antelado, es un juicio que ya hemos hecho nosotros de algo que no conocemos, ¿ya? Que asumimos como tal y lo condenamos, pero que no lo conocemos en esencia. Ese es un prejuicio, ¿no? Perjuicio es otra cosa, ¿no? Perjuicio tiene que ver con una acción negativa que va a dañar a otra persona. Ese es perjuicio. Prejuicio es entonces hacer juicio ya de valor, condenar algo o a persona o algo, ¿no? Prejuicio. Ya. Entonces, hay prejuicios, por ejemplo, eh, con respecto a la vida sexual, ¿no? Hay prejuicios religiosos, hay prejuicios políticos, hay prejuicios familiares, hay prejuicios educativos, ¿no? Pensamos, por ejemplo, que la mejor educación se da en los mejores colegios donde hay más paga, mejores profesores y todo eso, ¿verdad? Eso podría ser, pero es un prejuicio. ¿Por qué? Ahora denotemos. Hay dos noticias, por lo menos, que se han dado en estos días. 3 chicas que han ganado el Campeonato Mundial de Matemáticas. ¿Mm? ¿Y de qué colegio son? Son de un colegio, sí, privado, pero de corte mediano, ¿no? Eh, y hay otra chica que estudió en estos, becada con este colegio, de colegios emblemáticos de Beca 18, ¿ya? Y que inmediatamente fue a la universidad. Había la han becado para hacer una maestría en el extranjero. ¿Mm? No es entonces de un colegio privado o digamos, de prestigio carísimo. No siempre es así. Hay personas que estudian un colegio carísimo y salen siendo peores en comportamiento, ¿no? En la sociedad. Entonces, eso no, quizás porque están en otro nivel, se creen más que los demás, ¿verdad? Pero eso no es un verdadero arquetipo humano. Bueno, entonces, lo que dijo Alex está por ahí, este es el camino entonces de la humildad que tiene que ver con la acción adecuada, ¿no? Y que el hombre es consecuente con su pensamiento y con sus acciones, ¿no? Con lo que hace, lo que dice, lo que piensa y lo que cree también. Porque a veces podemos creer en Dios y actuar no conforme a los propósitos de Dios. ¿Mm? Y dejarnos llevar por la carne o por nuestras pasiones o por nuestro pecado. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado y de eso está tratando aquí, entonces, Macay sobre esa perspectiva, ¿no? Entonces, la hombridad. Muy bien. De esta pregunta seguía algo que mi hermana decía. Macay encierra todos los sentidos de la vida en hombridad, vocación, verdad, amistad, universo y cristiano. La autenticidad de lo que significa ser un hombre y para nosotros también. Sí, son estos elementos los que él plantea, ¿no? Pueden haber otros también, podemos hablar de la integridad, por ejemplo,
¿no? Pero esa integridad puede estar en la verdad. La amistad también es otro elemento importante que creo que ahí sí depende de los grupos cristianos cómo están en ese aspecto, porque a veces no se crean amistades firmes, ¿no? Solamente de paso, ¿no? Y la otra es que si el hombre dice, ¿por qué se pierde teniendo a Jesús como imagen? ¿Qué dicen ustedes sobre eso? ¿Por qué se pierde el hombre si tienen a Jesús como imagen? Bueno, pastor, lo que escucho mucho es de que si bueno, una persona que dice ser cristiana, ¿no? O se ve que en teoría es cristiano, Ya. cuando se aparta bueno, en teoría cuando se aparta del Señor de repente, lo más probable es que nunca conoció al Señor. Es lo que muchos dicen, ¿no? O posiblemente ha vivido engañado creyendo que es cristiano. Eh, También he escuchado otro punto de vista que habla sobre que se ha alejado del Señor, se ha descarriado, se ha dejado llevar por los deseos de su carne, ¿no? Independientemente si es que eso va relacionado con las relaciones pre o dentro matrimoniales, pero va, bueno, se ha dejado llevar por los deseos que no van a favor de la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, por eso se ha alejado, pero aún así siguen siendo creyentes. Entonces, ahí está como ya el discernimiento de parte, bueno, eso ya no lo deberíamos vivir nosotros, no, sino solamente el Señor. Si es que esta persona de repente estuvo viviendo engañado, ¿no? Creyendo que es cristiano, sintiendo una falsa paz en su corazón, ¿no? O si en verdad ha sido un hijo de Dios y simplemente se ha desviado, se ha apartado su mirada del Señor por algunos motivos que él pueda tener de repente, ¿no? De repente no estaba cimentado bien en su fe y porque pasó algo, se decidió alejar la palabra de la iglesia, ¿no? Del Señor. Bien, o sea, el detalle está en que no podemos saber nosotros las condiciones o el estado espiritual de una persona. No podemos saber cuándo se pierde o si se pierde o no se pierde, o si conoce al Señor o no conoce al Señor. Damos por Pastor sentado, Sánchez, sí, bueno, en ese aspecto, quizás, bueno, hay controversia, ¿no? Porque siempre va determinando si es, el calvinismo o el herminismo, ¿no? De si la salvación, si tú no pierdes tu salvación o si la pierdes, ¿no? ya, pero Pero, no, sí, sí, Pastor, lo ese escucho. es el otro nivel, ese tiene que ver con la Ah, cuestión doctrinal y es la lucha que tenemos generalmente dentro del mundo presbiteriano, es más racional y siempre está teologizando, ¿no? Siempre está en ese debate sobre la salvación. Esa no es una preocupación de otras iglesias, ¿no? En otras iglesias ya dan por sentado y su experiencia es otra, ¿no? Quizás es la alabanza, quizás es ir y evangelizar, tratar de llevar almas a la iglesia, todo eso. Esa es otra preocupación. Pero bueno, no estoy tratando de plantear esa perspectiva. Estoy hablando dentro de la vida de la comunidad, los que integran la comunidad, los que van a la iglesia. ¿Cómo podemos saber si uno es creyente o no es creyente? Más allá, claro, nuestra mirada dice, no, es que ya recibió al Señor, por ¿no? los frutos, Pastor. Ya, pero aún así, Exacto, vamos a por mirar, los no, frutos por eso conoceréis. no podemos nosotros juzgar esos criterios porque aún los frutos, los que llamamos frutos, eso puede ser aprendido también, ¿no? Y la evidencia va a ser en la vida diaria, en la vida común, en la vida doméstica. Ahí es donde uno va a manifestar lo que es realmente. Y también, por otro lado, a solas, ¿no? ¿Quién te ve ahí? Nadie. Entonces, a solas, ahí uno se va a dar cuenta y va a actuar ahí y vas a mostrar lo que eres, ¿no? Entonces, por eso es que en algunos casos hay en la iglesia, no he visto por acá, pero sí lo he visto en algunas otras iglesias,
que hay hermanitas que van fijando la vida de los hermanos y van por ahí encontrando, hoy no he encontrado al hermano haciendo tal cosa, ¿no? O haciendo esto, lo otro, juntándose con tal, ¿no? Ya. Y juzgando, prejuzgando, ¿no? De repente no estaban haciendo lo que ellos dicen que están haciendo, sino de repente estaban haciendo otra cosa, pero ya lo imaginaron, ¿no? Y ya lo tildaron y mostraron. Entonces tienen una medida de lo que es ser cristiano y no cristiano, ¿no? Eso no nos sirve para nada. La medida podría ser, ya dice, el fruto y algunos dicen el servicio, ¿no? En el liderazgo. Pero en la iglesia podemos ser una cosa y rendir buenos frutos en la iglesia, pero tener una conducta, ¿no? En casa, ¿no? O a solas, que no corresponde a eso que hacemos en la iglesia. Eso sería, ¿qué cosa? Doble vida, ¿no? ¿No? Sería Pastor, entonces hipocresía, ¿no? ¿No? Creo que la Biblia le llama doblez, ¿no? Ya. Entonces, aquí está aconsejando eso, justamente, que eso es lo que no hay que hacer. Por eso que uno tiene que tener la libertad, ser libre, pastor, no ser prejuicioso y no ser egoísta también, ¿no? Pastor Sánchez, Pastor, disculpe, acá en la lectura habla algo de eso, de que cuando niños en los primeros años elevábamos oraciones, plegarias a nuestro Padre, ¿no? Propios de nuestro hogar y las instituciones, ¿no? Que nos dieron esa enseñanza, dice, ¿no? Esa fe religiosa, nos sentíamos como un tutor, nuestro Padre, pero con el transcurrir de los años, los estudios, la sociedad, quizás caemos en el sentido mecánico, no sé si entendí bien, en el que nos hace sentirnos huérfanos espiritualmente y ahí perdemos esa comunión, ese engranaje con Dios. Y en lugar de caminar con nuestro Padre, andamos como huérfanos en el mundo. Claro. Y por otro lado, también el mundo nos enseña a vivir bajo dos esferas, ¿no? Ese problema también que yo siempre lucho en esas dos esferas entre la vida espiritual y la vida temporal, ¿no? Y que muchos creyentes lo trabajan de esa manera, entonces tratan de hacer las cosas de una manera de apariencia, ¿no? Por lo que llamamos el testimonio. Y a mí no me gusta esa palabra cuando lo que está queriendo decir es guarda las apariencias, ¿no? ¿No? Y por otro lado está el mundo de los valores también, ¿no? Entonces el mundo, las apariencias efímeras y el mundo de los valores, ¿no? Hay necesidad de cambiar eso y acá utiliza una figura, dice hay que salir de las cavernas de las apariencias, ¿no? Y estar bajo la luz de la realidad, ¿no? Y hay que mirar pues de frente al sol, es decir, estar en forma transparente, ¿no? O sea, que se muestre todo, ¿no? Es una de las cosas que nos es difícil porque el mundo practica todo lo contrario, ¿no? Entonces, siempre está en la apariencia, siempre está en el guardar esto, guardar lo otro. Y hay personas inclusive, no lo estoy diciendo como los que creyentes, pero las personas en general, viven doble vida, ¿no? ¿Cuántos varones, por ejemplo, tienen sus esposas, sus hijos y tienen una querida o otra señora, ¿no? Y otros hijos, ¿no? Y que viven por años así, nadie se da cuenta, ¿no? Y por ahí, en esos cruces de situaciones, aparece la situación y se muestra la realidad, ¿no? Después de tantos años, ¿no? ¿Conocen ustedes casos así, sí o no? Pero Pastor O Sánchez, estoy mirando yo o estoy diciendo algo que es mentira. Pastor Sánchez, buenas noches, les saluda el hermano César. Sí, Sí, es muy lógico los temas que a veces agarramos de los hombres, porque finalmente comenzando, Jesús escogió varones, ¿cierto? Y ya, Jesús nos mostró el ejemplo de cómo caminar como Él, cómo qué claro, debemos hacer como tierra, dando un testimonio a, a un sentido de cómo puedo yo estar con el Señor
atravesando estas cosas en el camino que me va a sobreponerme en mí, o sea, a un cristiano, Sí. ¿eh? O sea, si Sí. yo hablo, si yo veo a una tal persona que comete errores en la vida, es porque ese hombre no cree en Dios, o mejor dicho, no conoce la palabra de Dios, ¿cierto? Digamos, nosotros como cristianos tenemos que enfocarnos, porque cuando Jesús escogió a los discípulos hombres, no le enseñó solamente, digamos, no le enseñó a caminar, no lo capacitó, enseñó a que como discípulos, como hombres, digamos, en la tierra, van a sufrir, van a soportar todo esto, ¿no? Y también dar testimonio en la vida. ¿Te das cuenta, pastor? Entonces, yo creo que eso es referente también este término en las cualidades de ser hombre, digamos, o ser varón, digamos, en el hogar, en el trabajo. Cómo debemos de comportarnos también como hijos, como la luz que somos de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué clase Claro. de hombres somos también para los ojos del Señor y para mostrar también a través de la enseñanza de la escritura del Señor y cómo comportarnos? Ese es el tema, pastor. Yo entiendo, aparte, digamos, de este libro, pastor, yo estaba viendo un punto acá, la hombridad, ¿no? La cualidad de ser hombre, dice, es el tema. Entonces, yo creo que si yo quiero convertirme, digamos, ser un buen hombre, digamos, es ser un buen esposo, es ser un buen padre, ¿cierto? Es ser un buen líder, porque eso es lo que enseña Jesús, y soportar, porque Jesús me demostró no solamente ser hombre, ¿no? Entonces, ¿cómo le puedo decir? De aguantar esos golpes, digamos, ¿no? Esos maltratos, ¿cierto? Y para mí eso es de verdad algo increíble, ¿no? Porque a través de nosotros, si nos hacemos una herida, digamos, o nos golpeamos, nos mandamos al hospital, ¿no? Pero Jesús nos enseñó, digamos, aparte de hombre, aguantó, soportó esos golpes, nos mostró que el Señor, que sí pudo vencer, y nosotros también podemos crecer como mirando al Señor. Ya, pero eso tiene que ver con el sacrificio, correcto, ya. Claro, Pero claro. hay otra cosa que también había que aclarar. Macay, cuando está hablando, claro, aparentemente parece que estuviera hablando solamente al hombre, pero cuando habla de la hombridad como la cualidad de ser hombre, El está verdadero hablando hombre. también en forma, Claro, se refiere también a la mujer también se refiere. claro, ese es el otro elemento, claro. No lo leemos así, pero la verdad que él está tratando ese aspecto, porque él habla de tener una mente abierta también, ¿no? Entonces, desde esa Claro, perspectiva, claro, ese es otro lo elemento que, que tenemos. sí, Por eso pastor, que no habla de la varonilidad, no está hablando entonces del hombre solamente por ser hombre, varón, hombre, ¿no? De sexo masculino, no está hablando de eso, está hablando del hombre como humanidad, ¿no? Entonces ahí está incluido el hombre y la mujer también, ¿no? Pastor, una consulta. Sí. Con respecto a lo que es respecto al hombre, bueno, lo que se dice, ¿no? Que lo puso primero y luego a la mujer, ¿no? Que la mujer calle, que el hombre hable, ¿no? Lo que suceda, que he escuchado de muchos hermanos en diferentes iglesias, como tal, ¿ya? Ya. ¿Ya? Entonces, he escuchado mucho lo siguiente. Bueno, he visto mucho lo siguiente en algunas iglesias que, gracias a Dios, he podido ir a apoyar. Es lo siguiente, de que los hermanos, sí, los hermanos, hacen mucho, no sé cómo ponerlo para que no sea muy delicado, pastor, porque yo tengo mi punto de vista con respecto a este tema, sino hacen, ¿cómo podría decirlo? A ver, llaman a cada rato a sus esposas, pastor. O sea, yo he visto mucho en varias iglesias que a cada rato se registran llamadas. Sí, por ejemplo, la hermana Aide, ¿no? Por ejemplo, la hermana Aide está en iglesia o está en algún lado y cada 5 minutos recibe una llamada de su esposo para saber qué está haciendo. O de su hijo o de alguien más, ¿no? De su casa. Y lo que he escuchado es que esos hermanos argumentan que porque Dios puso primero al hombre y ella es mi esposa y yo tengo que
ver qué cosas, saber qué cosas hace a cada rato, ¿no? O simplemente la subyuga a que esté bajo lo que el esposo diga, ¿no? Ya. También he visto que hay muchos hermanos bueno, básicamente, principalmente en la Bautista, hermano pastor, que he visto muchos hermanos que, por ejemplo, ¿no? Yo tengo entendido lo siguiente, que el concepto de familia cristiana, ¿no? De matrimonio cristiano, ya no soy yo, ¿no? Sino solamente solo somos dos, ¿verdad? Ya no Claro, estoy yo solo. Entonces, lo que he visto es que todo lo que hace el esposo, o por ejemplo, no sé, lo que puede llegar a comprar, o por lo que puede llegar a ganar, ¿no? Por a dónde va, todas esas cosas, queda solamente para el esposo y la mujer no sabe, ¿no? Y me argumentan lo mismo, ¿no? Justo yo les hice esa pregunta del por qué esto, ¿no? Obviamente con el debido respeto porque es un tema matrimonial y obviamente yo no soy especializado en ese tema, pero yo sí les hice la pregunta me hacen esa afirmación, ¿no? De que por qué Dios dijo que la mujer calle, que el hombre, bueno, es primero antes que la mujer. Entonces, ahí, bueno, yo tengo mi punto de vista en el cual yo pienso que eso está mal, ¿no? No creo que esté correcto que, sobre todo en la familia cristiana, ¿no? El esposo o la esposa, ¿no? Esté en constante, ya, no, podríamos llamar hostigamiento, no podría decirlo, no se me ocurre otra palabra, hacia su mujer, ¿no? Entonces, es lo que he visto bastante en matrimonio, ¿no? Yo estoy más solo que el Chavo del Ocho, hermano Carlos Enrique. Entonces, esa es la consulta, es lo que yo he visto, ¿no? Pastor, no sé qué me podría, bueno, cómo mira. podría responderme eso. Alguien está preguntando si eres casado o no, pero bueno, el asunto no va por ese lado. Creo que sí es cierto lo que tú estás mencionando y hay una actitud, eh, digamos, inconsciente hasta a veces, por lo mismo que la sociedad nos jala también a minimizar a la mujer, ¿ya? Machista, pastor. Todos tenemos eso, o sea, que hombre que diga que eso no tiene es bien, no es verdad, no es verdad, ¿ya? Sí, pastor, Por más buenas noches, abierto que hermano. Pero algunos sí. lo tienen más y otros lo tienen menos. Claro, no, otros son y lo proclaman, Ah, e no. inclusive citan textos bíblicos afirmando esa conducta, ¿no? Mire, pastor, Pero yo no creo que sea así, o sea, Ahora, pastor, la mujer y el hombre son iguales. Muchas Dios. veces, pastor, muchas veces a lo contrario también. sí, pastor, también. una consulta. Ahora, si como hermanos vemos Bueno, ese tipo de actitudes, sí. ¿tendríamos que decir algo o simplemente callar, pastor? No, es que eso tiene que ver con ya, bueno, es Tema otra cosa. matrimonial. Sí, pues sí, una orden matrimonial, ahí trabajar pastoralmente en la familia, sí. Hermana Oh. Aide, sí. Pastor, sí, pastor, quería dar mi opinión al respecto de lo que dice el hermano Alexis y el hermano César, o los otros hermanos también. Sí, desde ese punto de vista, en el tipo de hombre, por decir, ahí no encerraría el tipo de hombridad, porque se supone de que cuando hay parejas dentro de nuestra religión, de nuestra cristiandad, y como hijos cristianos, pues predicamos la confianza prácticamente a tu pareja. Y ahí tenemos un mandato, Alexis, que nunca te unas en yugo desigual. Entonces, de ahí va a nacer la confianza. Por ahí también es otro tipo o estereotipo de persona, ¿no? Entonces, o de hombre. Ahora, con respecto, por decir, a lo que dice McKay, sí, es cierto, la hombridad, pues encierra un círculo, un montón de conceptos positivos prácticamente para que el ser humano como hombre pues seamos leales y todo en todo el sentido de la palabra, con ciertos principios, libre, como decía el pastor, ¿no? Yo creo que eso ha quedado claro en este tema cuando McKay pues nos dice de que el tema de la hombridad pues tiene que tener todos los sentidos de la vida que encierra pues esta palabra sentido, ¿no? De vivir la vida mientras estemos en este mundo. Eso sería mi parte, mi concepto, pastor. Muy bien, sí, creo que ese es el centro del asunto y claro, nos lleva a hablar de otros temas, ¿no? De otras situaciones. pastor, pero Sí, usted también se refería antes a la apariencia que dijo, pero yo
aquí en 1 de Corintios 7, 29, donde antes el apóstol habla que mejor es no casarse, ¿no? Y que ya no importa si se casa, pero que viva como si no estuviera casado. Entonces dice, continúa él diciendo, si estás triste, vive como no estuvieras triste. Dice, los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen. ¿Esa no es apariencia? No, no, porque ahí está hablando de otra perspectiva. La apariencia es denotar algo que no es uno, ¿no? O hacer algo que no corresponde, ¿ya? Cuando dice eso, Pablo está hablando de su énfasis en cuanto al afirmarse en las cosas de Dios. Eso es lo que está afirmando él, ¿no? Entonces, que no te preocupes, ¿no es cierto?, de las situaciones temporales, ¿no? Y dedícate a lo que es correspondiente a las cosas de Dios. Eso es lo que está tratando de plantear él de esa manera. O sea, por eso, bueno, si estás casado es como si no estuvieras, pero no está diciendo que te hagas irresponsable y no hagas, no dejes de abandonar a los hijos y a la esposa. No está diciendo eso, ¿no? No es que te comportarte como soltero, no es esa idea, sino que prioridades está hablando, ¿no? Y la prioridad tiene que ver con el Señor, la urgencia de cómo servirle a Él. Desde esa perspectiva está hablando, ¿no? Pero también por eso en Efesios habla de las responsabilidades en el matrimonio. No es solamente el ser cabeza del varón, sino tiene que responder también, ¿ya? Y cumplir con la tarea que le corresponde. Entonces, eso es el otro lado. O sea, hay de todo, pues hay derechos y deberes. Derechos y deberes. Y de eso está hablando justamente Macay. Derechos y deberes. ¿Ya? Los derechos, muy bien, para ti. Los deberes implican sobre los demás, ¿no? Y las cosas que debe ser para Dios y para los demás. Y los demás, lo más cercano, la familia, ¿no? Y la esposa. Entonces, ahí creo que esa es una de las perspectivas que plantea ahí, ¿no? Entonces, cuando dice que haga apariencias en el asunto de mostrar algo de un comportamiento, ¿no? De una manera, ¿ya? Y aparentando ser lo que no eres. Eso es lo que está queriendo decir en este caso. Eso es otra cosa, ¿ya? Y de hecho, una persona que por más que vaya a la iglesia y no tiene a Cristo, no nos ha entregado al Señor, no ha nacido de nuevo, podrá imitar en un momento la vida cristiana, pero su naturaleza es una naturaleza, digamos, humana en la carne. Eso va a reaccionar, de algún modo va a salir, ¿no? Y también para el creyente que no ha dominado esta parte, es distinto, pues va a salir también, ¿no? Entonces, por eso es que muchos caen en pecado y toda esa cuestión, y hay que disciplinarlos y toda esa situación. Pastor, Sí, quisiera hacer un comentario, ¿no? Muchas veces, muchos cristianos solo han sido convencidos, pastor, pero nunca han tenido encuentro personal con Dios, ¿no? ya, Y como claro, como usted está explicando, ¿no? La carne eso es ocurre, poderosa, pero ¿no? lo que hay que tener cuidado es no juzgar eso porque no sabemos, o sea, no sabemos, en la iglesia venimos de todo, ¿correcto? Y hay que dar por sentado que todos son hijos de Dios, ¿ya? Pero de todas maneras eso ya en la pastoral se ve, ¿no? Eso se va a trabajar en la pastoral y tiene que hilar muy fino, muy cuidadosamente, porque no vaya a ser que hayan comportamientos carnales de gente que sí ha aceptado al Señor, pero que son creyentes carnales, que no han crecido, que no han desarrollado, ¿no? Y Entonces, eso, Macay está planteando ese aspecto también. pastor, y eso también tiene mucho cuidado porque en la parte de las iglesias ya hay jóvenes, digamos, del mundo, tanto en las iglesias ya están buscando ya formar, y pues dice, hay jóvenes por desgracia que sin convertirse, digamos, puede hacer un pan, ¿no? En la vida también, ¿no?
y crear, digamos, piensa que ser hombre a temprana edad ya a veces se lo saben mucho. Yo creo que ahí viene las consecuencias, pastor, en un mal camino, ¿no? Entonces, Claro. ya No, aproximar ser un eso varón ocurre, es una tanto oportunidad. para el varón y para la mujer, sí, ocurre. Claro, Sí. entonces, por eso a veces el hombre tiene que cuidar a su casado, o sea, el hombre, tanto en la cabeza del hogar, ya está compuesto para que el hombre tiene que cuidar a sus hijos y a su esposa. Claro, Y trabajar, y los dos tienen que trabajar. Por ejemplo, en el hogar uno tiene que, digamos, ayudar también el hombre, ayudar en la casa. O sea, yo soy hombre, y eso quiere decir que yo soy hombre en la casa y ya me sirve. No, el hombre tiene que demostrarle a los hijos, darle un testimonio, que los hijos así ven, es, que hombre, que claro. papá o esposo eres, cuenta. Y eso es muy importante, también muy importante, porque a veces la mujer extraña al hombre, digamos. Uy, no me ha llamado, no me ha pegado una llamadita, debo decirle, mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? El hombre tiene que ser educado, ¿sabes? Y preocupado también, pastor. Entonces, yo creo que a veces es un punto de eso también, enseñarle también a los jóvenes cómo crecer en esta vida y cómo convertirse en hombre, no solamente en lo que estamos hablando, también matrimonial, pastor. Claro, claro, eso es verdad. Pero bueno, vamos a agarrar ahí el tema, como digo, tiene que ver con cómo desarrollarnos como sociedad. El sentido de la vida plantea eso a partir del hombre, a partir de uno de forma personal, pero hacia los demás, ¿no? Por aquí alguien nos puso ahí lo que callamos los casados. Bueno, hay de todo, pues hay de todo. Ahí se conoce, en la realidad, en la vida comunitaria se conoce ahí, en el hogar se conoce, ahí se muestra, ¿no? Cómo es el comportamiento, tanto del varón como de la mujer, ¿no? Muy bien, vamos a dejar esa parte ahí. El tema es interesante, no agota porque está hablando de la vocación, que es el otro elemento también que a mí me encanta, ¿no? Vocación tiene que ver con El servicio, sentido de la con pertenecer. vocación. El sentido de la vocación, que también es inherente al ministerio. ¿Ah? Pastor, Sí, sí, en realidad el sentido de la vocación habla de que tenemos que ser felices, ¿no? Felices con la vocación que tenemos, ¿no? O sea, escoger una vocación que nos haga feliz, ¿no? Que no sea una vocación que nos haga esclavos, ajá, ¿no? Pastor, ahí claro, también habla importante en el sentido de la vocación, porque en este momento estamos pasando, por ejemplo, desempleos en cantidad. Y a veces uno toma el trabajo que más se le presente, te guste o no te guste. Y ahí perdemos a veces el sentido de la vocación en algunos casos, ¿no? Cuando la vocación es hacerlo como lo hacía Don Quijote, ¿no? Se sentía apasionado por hacer eso, ¿no? Es hacer las cosas por amor y no sin vocación, porque no tener vocación te hace hacerlo por recompensa simplemente, no sí, por algo que sí, te sí, apasiona. Por claro, ejemplo, como los presos sabían ser presos porque querían ser libres. Y yo también le agregué, tenemos que saber ser hijos para ser buenos padres, saber ser buenos estudiantes para ser profesionales, saber ser hijos de Dios para llegar a la presencia de Dios, ¿no? Ser como los maestros que verdaderos forjadores, conductores de almas, ¿no? Como lo fue Moisés. Moisés se apropió de esos hijos de Israel, rebeldes, obstinados, tercos como piedras, pero los apropió como dice el libro, como una madre adoptiva, pero los sintió dentro de su carne para conducirlos a la libertad, a esa tierra prometida que ni él pudo ingresar. Pero esa vocación de libertador se apropió bien, ¿no? Moisés. claro. Entonces, eso implica entonces realización también, realización de vida, que no necesariamente tiene que ver con remuneración. Uno puede ganar mucho haciendo alguna actividad, pero que no le gusta. ¿Cuánta gente trabaja así? Es que esta sociedad nos ha llevado a eso, ¿no? Por la Se ha cuestión perdido, económica. se ha perdido el Perdón, valor del perdón. sentido de la vocación, pastor. Se Claro, ha, se ha perdido el valor porque muchas personas ahora no estudian no por vocación, sino por un beneficio, Ajá, no por vocación, por una necesidad. claro. Y por eso es que cuando uno encuentra el sentido de eso,
se realiza y luego también esto te va a redundar de alguna manera, no económicamente abundantemente, pero por lo menos hay algo que tú puedes percibir, te sientes compensado por eso, aunque sea poco, ¿no? ¿Ya? Pero la realización está en hacerlo. Entonces, creo que esto está en contra otra vez de la forma en que el mundo camina, ¿no? El mundo camina por otro lado, está buscando entonces dónde encontrar la ocasión para tener un lugar y este es el problema que tenemos a nivel de sociedad, ¿no? Por eso que hay gente que está en posiciones altas que no conoce, que no tiene la capacidad, ¿ya? Pero por a un interés, por compadrazgo, porque por ahí, entonces, ya, alguien, un amigo, tiene un puesto importante, lo puso y lo llevó, y ya. Y Como al los final, políticos, por ejemplo. sí, especialmente, sí. Entonces, así está hecha la sociedad, ¿ya? Pero Pastor Sánchez, hay un tema, vocacionalmente, la vocación a veces constituye una parte que hay jóvenes que necesitan, digamos, ¿no? Hay unos que estudian, digamos, por necesidad, otros porque les llega, otros porque a veces, bueno, por fin, para sobrevivir. Pero a veces, como estamos en democracia, pastor, a veces los jóvenes quieren crecer, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo cuando era joven yo necesitaba trabajar, necesitaba estudiar, pero no podía, te das cuenta, ¿no? Por a veces por los padres no ayudan a sus hijos a crecer, digamos, Hay como ellos. limitaciones, Claro, hay entonces, limitaciones económicas. ¿qué hace el joven? Se forja trabajando. ¿Por qué? Porque también, digamos, el hombre tiene que trabajar, tiene que tener para Claro, su futuro desempeño a su vida. claro. Entonces, sí, va a crecer y va a formar una familia. Ahora, ¿qué Así puedo, digamos, contribuir a mi hogar? Digamos, ¿cierto? Entonces, hay momentos, pastor, que podemos perder y podemos ganar también. Pero el tema es, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, la misión es ganar en lugar de perder. Claro, al final, la concepción que está planteando es de la vocación, bien, conseguir esa vocación en Cristo, primero, la vocación en Cristo, y después aquello que Dios te ha llamado para hacer, ¿ya? Y mientras tú te formes para eso, o puedas trabajar en eso, pues, capacitarte, pues tienes otro trabajo para poder ayudar y apoyarte y trabajar eso. Al final creo que se puede realizar, el asunto está en hacer el esfuerzo. Cuando no nos forman así, entonces vamos a tener el problema de muchos, ¿no? Que simplemente que se quedaron en una cosa y se quedaron frustrados, ¿no? ¿No? Que querían lograr algo y no lo lograron y al final hay frustración. Entonces, eso creo que no debe darse en el creyente. El creyente no debe, ningún creyente, ningún joven debe quedarse a frustración, ¿ya? Si no logró algo, por lo menos en lo que hace, que sea bien y bueno, ¿no? Y que logre servir. Y la vocación principal que debemos tener es el servicio. Servir. Bajo ese criterio de servicio, todo lo demás viene. ¿Correcto? Entonces, me parece por ahí tiene que valorizarse al creyente. Inclusive siendo simplemente obrero, si puede ser obrero, porque sea un buen obrero, ¿no? ¿No? Que de repente es albañil, pues sea el mejor albañil, ¿no? Y que logre, si puede ser albañil, pues maestro constructor, ya, ¿no es cierto? Ya tiene otro nivel, ¿ya? Pero que vaya logrando, ¿no? Que vaya alcanzando y buscando ser mejor en esa perspectiva, ¿ya? Entonces, bueno, esos dos cositas no me quería tocar Ahí va el sentido Tener de la ambición, ¿no? vocación, pero ¿a qué nos lleva, ¿no es cierto? A tratar de, y es actual, si se dan cuenta. ¿Sí, hermana Aide? ¿no? Hermana Aide, ¿sí? Decíamos lo que decía hermano César es acción. A ver, no lo escuchamos bien, está, y ahora sí. Sí, sino que quería aclarar de que lo que decía el hermano César es de que es más o menos ahí va también lo que dice Mackey, el sentido de la vocación, ¿no? De cómo ser, como cristiano, como hijos de Dios, ¿no? Ser un buen cristiano
también, ¿no? Ser un buen albañil también es el sentido de la vocación, amar lo que haces. Claro, amar a lo Ese que uno sería, hace. pastor. Exactamente, ¿no? Esa es la idea. Muy bien. Claro, Ahora, pastor. Entonces, no es malo tener ambición, no, porque si uno de joven crece trabajando, luchando, claro, y si no encuentras a Dios, buscas una ambición diferente. Pero si el joven trabaja, se esfuerza y quiere, digamos, piensa, estando creyendo en el Señor, Dios le va a ayudar, porque eso va a ser una buena, digamos, remuneración para él, para su crecimiento. sí, y Dios te va a abrir las puertas. Dios te Claro. va a llevar por ese camino, claro. Muy bien. Ya hay más. Ahora, vamos ahora a este tema que estábamos viendo la semana pasada, y dejemos ahí a McKay. Bueno, ha sido muy bueno el análisis. En cuanto a literatura, no debemos hablar mucho de eso porque es una buena literatura. Es digerible, ¿no? Se entiende, ¿ya? Y es de un lenguaje antiguo porque no está actualizado, pero sí se entiende y creo que los principios que plantea ahí son vigentes, están vigentes, porque eso traspasa todos los tiempos, ¿no? Ahora, vamos a ver etapas para escribir un trabajo de investigación, ¿no? Una de las primeras cosas era buscar el tema. Bueno, generalmente el profesor ya te da el tema o escoges tú el tema, ¿no? De las posibles que se puedan dar de un tema específico y trabajar ahí un área de ese tema. Hay que ver también los posibles problemas y las posibles fuentes de información. Casi en cuanto a temas y problemas y situaciones, siempre hay fuentes de información. ¿Qué cosa es una fuente de información? Los libros, ¿no? El estudio que están haciendo ustedes tiene mucho que ver con el estudio bibliográfico. Y lo bibliográfico implica hacer información, buscar la información en los libros. Y hay muchas, digamos, libros para diferentes áreas del saber. En cuanto a Biblia, hay muchos, ¿no? Entonces, cada profesor, por eso en su sílabo, pone al final una cantidad de lo que llamamos la bibliografía, ¿no? Los libros que utiliza o los libros que hay que consultar, ¿no? Y uno tiene que ir viendo eso. A veces es necesario comprarlos. Que de paso también es otro elemento importante. Comprar libros, ¿no? Comprar libros. Eso hay que agenciarse de alguna manera. Hoy ya está más cercano el asunto porque en Internet puedes encontrar también libros en PDF que están libres, o sea, los que son libres se pueden bajar, se pueden descargar, ¿no? Entonces, en Google hay información para bajar libros, ¿ya? Y habían dos plataformas, hay otras más por ahí, ¿ya? Pero por ejemplo, hay una que se llama Script, ¿ya? Que puedes usarla gratuitamente por un tiempo y te da limitaciones, ¿no? Puede bajar 2 o 3, hasta 4 libros, creo, por mes, ¿ya? Después hay un pago mínimo y entonces ahí puedes bajar todos los libros que quieras durante todo el mes, ¿ya? Los libros que estén alojados ahí, ¿no? Y entonces ahí hay de todas las materias, ¿ya? De toda materia, porque esa página no es solamente de Biblia, ¿ya? Es Biblia, teología, pastoral, religión, geografía, historia, antropología, sociología, de todo hay ahí, ¿ya? Ese es uno. El otro era el 4 Sharek, que era otra página también ahí, pero creo que ahora la han limitado. En todo caso, la próxima voy a buscarle
alguna de estas páginas y les voy a dar una lista a ustedes para que lo tengan y puedan entonces hacer uso de ella y agenciarse de los libros que sean necesarios. ¿Ya? Eso es por un lado. Cuando se desea elegir un tema, es necesario tener en cuenta algunas sugerencias. Por ejemplo, que sea un tema de interés propio, ¿no? De tu interés. Entonces, cuando tú escoges de la temática que el profesor te indica, bueno, ¿qué es lo que deseas hacer? Bueno, entonces mira si se ajusta a tu interés o por lo menos se acerca, ¿no? Por otro lado, que sea un tema desconocido, no un tema conocido. O sea, no, a ese que yo lo conozco, a ese es lo que quiero trabajar. No, pues, no. Tiene que ser uno desconocido. Eso quiere decir que te interesa, pero no lo conoces mucho, ¿no? ¿Ya? Porque el propósito es investigar y adquirir más información y también tener una información precisa, ¿no? Conseguir esa información precisa. Ojo que uno de los detalles que no sé si recuerdo lo haber dicho al comienzo, pero quiero en Wikipedia, por ejemplo, esa página de Wikipedia no es buena para información ni se debe utilizar como referencia, ¿ya? O como le llaman, pues, como fuente de información. ¿Por qué? Porque Wikipedia, cualquiera cuelga ahí lo que él quiera o hace definiciones y pone cosas ahí. A veces hay algunas cosas que son buenas y otras que no están de acuerdo. Porque uno puede hacer y borrar y poner otra cosa y así, ¿ya? Entonces Wikipedia no es una fuente segura, ¿ya? No es muy segura. Tampoco Rincón del Vago, ¿no? Por ahí había uno, no sé si todavía existe ese, pero ya la mayoría de gente vive para ir para Rincón del Vago. Ahí encontrabas monografías, tesis, trabajos y un montón de cosas ahí. Y la gente que agarraba de ahí, lo copiaba, luego le ponía su nombre y lo presentaba, ¿no? Entonces eso hay que evitar, no es lo correcto. Por otro lado, debe ser un tema que tenga material disponible y apropiado para desarrollarse. Tiene que haber fuentes, ya hemos dicho, ¿no? Y generalmente todos los temas tienen fuentes. Algunos son escasos, ¿ya? Pero siempre va a tener por lo menos lo básico para poder sacar, ¿ya? Hay que tener cuidado que al escribir en un tema, hagamos muchas generalidades o también usemos conceptos superficiales, ¿no? Así que no hay que limitarnos en los temas, ¿ya? Y hay que tomar en cuenta cómo enfocarlos en todo caso. Y aquí están los pasos para seguir y seleccionar. Por ejemplo, comenzar con un tema en general. Pero vamos a plantear un ejemplo acá. Un tema general es la salvación, ¿no? Y tú dices, voy a hacer una salvación, una monografía, una tesis de salvación. No, pues ya todo el mundo ha hablado de salvación, ¿no? Hay mucho material. Sí, pero salvación es un tema muy genérico. Es muy amplio, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la limitación? Cuando hablas de la justificación. Aún así, me parece que la justificación también es un tema bastante general, ¿ya? Todavía, pero ya es menos que la salvación. Ahora, vas al tema más delimitado y hablas de la justificación en Pablo o la justificación por la fe en las epístolas paulinas. Ahí ya tienes una limitación. Y otra delimitación más pequeña todavía, ¿cierto? ¿No? La justificación a partir de Romanos 5, del 1 al 10. Ahí has delimitado tu área de trabajo y vas a trabajar con ese texto de Romanos y de ahí va a salir tu base para la temática de la justificación. ¿Correcto? Entonces ya sabes cómo más o menos se maneja el criterio, ¿no? Un tema en general te da el profesor
y tú tienes que ver qué orientación le vas a dar al tema, ¿ya? Nuestro hermano José Brice parece que se corta y se va y se corta. Bueno, por otro lado hay que buscar el título, porque tema es una cosa y el título es otra cosa, ¿ya? Eso se hace al final del ensayo. Es como cuando tú, por ejemplo, vas a tener un hijo. No le pones, bueno, a unos padres acostumbran ya ponerle el nombre por adelantado, ¿no? O ya están pensando en el nombre por adelantado. Pero es mejor poner, cuando ya uno tiene el hijo ahí, recién le pone el nombre, ¿no? Es la misma figura en un trabajo. En el trabajo tú no puedes, mientras no lo has hecho, no le vas a poner el título ya, ¿no? El título va a salir después que ya tienes finalizado el trabajo, entonces ya le vas a dar el título, ¿ya? Debe ser explícito, ¿no? ¿Ya? Porque esa va a ser la primera impresión que tendrá el lector, ¿ya? Por ejemplo, el libro, este librito que hemos visto, ¿no? El sentido de la vida, ese título, ¿no? Ese es el título que tiene el libro. ¿De qué trata? Sobre la vida. Sobre cómo debe desarrollar la vida, bueno, ¿no? Y a eso le llamamos sentido, ¿no? Ahora, no debe ser un título novelesco, tampoco muy largo, ¿no? Por otro lado, hay que buscar las ideas centrales en el tema, ¿no? Una idea que resuma el tema. Y no hay que confundir tema con título y tampoco idea central. Siempre hay una idea central sobre la base sobre la cual vas a trabajar, ¿ya? El tema es general. El título debe ser original. Y la idea central debe ser una definición del tema, ¿no? La definición del tema es la idea central. Bueno, entonces si ya tenemos el tema, el siguiente paso es buscar la idea central del trabajo. Y la idea central debe ser específica y concisa. Define el propósito del ensayo y el enfoque del autor y sujeta al tema a una idea central. Así que esa idea central, ya, el estudiante debe resumirla, definirla, delimitarla, ¿no? Y luego de eso, entonces, para que el lector pues, pueda captar, ¿no? Lo que escribe. Si el propósito de la investigación es informar, la idea central debe ser información. Por ejemplo, aquí, la gracia de Dios como resultado de los atributos de Dios. ¿Ya? Con esto ya está restringiendo el tema y determinando también un bosquejo, el bosquejo acá, ¿no? El título general, la salvación, un don de Dios. Otra temática general, ¿ya? Los hombres son salvos por la gracia de Dios, general. Lo específico, la salvación es para todos aquellos que crean y acepten a Cristo como Salvador personal. Ahí tienes entonces una plataforma y ya estás hablando de la salvación, pero desde una perspectiva de, digamos, más puntual, ¿cierto? Más puntual, más específico. También puedes trabajar lo específico, por ejemplo, hablando de la salvación en el libro de Romanos. La salvación en el libro de Romanos. ¿Ya? O la salvación en el pensamiento paulino. ¿Ya? También esos son elementos específicos. ¿Ya? O la salvación, la salvación como base de doctrina dentro de las iglesias evangélicas. Ahí también tienes que tratar, porque ¿cómo trata la salvación el arminiano? O el wesleyano, o el calvinista, ¿no? O el luterano, o el anglicano. Entonces también ahí es más específico todavía, ¿no?
juntar el material, ese es el cuarto. Ya una vez que ya tienes todos esos detalles, entonces te vas, ya tienes la investigación, la documentación, has sacado tu resumen dentro de los libros que has buscado, ¿ya? Entonces vas a tener que juntar la información que tienes ahí, ¿ya? Hay que entonces elaborar un trabajo, elaborar ese trabajo de investigación. Y para eso, primero tienes que hacer la observación. Mira, para escribir el trabajo de investigación, tienes que tener primero la observación. ¿Qué observas del tema? ¿No? ¿Cuál es el enfoque que le vas a dar? Otro es las entrevistas, si es que es necesario, aunque para trabajo de campo, especialmente hay entrevistas, encuestas, ¿no? Y búsqueda de datos, ¿no? Eso es para investigación de campo. ¿Ya? Pero si se da, si se quiere, también puede darse. Por ejemplo, la idea de hacer una entrevista, ¿no?, al líder o al pastor sobre qué piensa sobre la salvación, ¿no? Y cómo cómo establece el libro de Romanos, por ejemplo, que entiende sobre el libro de Romanos, sobre el tema de la salvación. El otro sería la lectura de libros y revistas. Lectura de libros y revistas. Después de eso tiene un razonamiento y reflexión, es decir, vas describiendo, ¿no?, el tema. También si hay cartas o documentos personales, dependiendo también de la temática, ¿no? Temas sobre la salvación, por ejemplo, no nos ayudarían mucho las cartas o documentos personales, a menos que de repente, pues, por ahí haya una carta por Lutero, de repente, ¿no?, una de Calvino o de algún reformador que nos ayuda a nosotros al tema, ¿ya? También editoriales de diarios y revistas, ya habíamos hablado de eso de las lecturas también, reportes anuales de las iglesias, actas de iglesia, dependiendo también del tema, porque por ejemplo, para la salvación no necesitas pues actas de iglesia, ¿no?, a menos que tú te dediques a plantear, por ejemplo, el tema sobre la salvación, cuánto, ¿cómo digamos? El crecimiento de la iglesia a través del mensaje evangélico, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí puede ser el crecimiento de la iglesia tal, ¿no? Desde el año tal a cual, ¿no? Ya. Entonces, ese crecimiento, tú vas a necesitar entonces un reporte de la iglesia, libro de acta de la iglesia, ¿no? O el libro, por ejemplo, de referencia sobre los miembros, ¿no?, la membresía y los nominales o los que vienen o asisten constantemente, o también tener, de paso, no es uso dentro de la iglesia presbiteriana, pero en otras iglesias, por ejemplo, que hacen llamado en sus cultos, la gente pasa adelante y después lo lleva un consejero y le anota su nombre, su dirección, y eso queda en archivo para ponerlo en la secretaría, y hacen un rol de gente que ha estado en la iglesia en los cultos de evangelización, ¿no? Aquí. Los hay que visitar. Ya, ese tipo de cosas, entonces hay que buscarlas, ¿no? Para un trabajo así de el crecimiento por la evangelización o por el tema de la salvación, ¿no? Ya. Y entonces ahí vas a buscar actas y reportes de la iglesia, todo lo que concierne a la estadística, ¿no? También puede ser el bautismo, ¿no? ¿No? ¿Por cuánto tiempo se bautiza en la iglesia, ¿no? Cada 2 meses, cada 4 meses, cada medio año, cada año. Entonces, eso nos va mostrando también el crecimiento, ¿no? Entonces, también es otro lado. Los materiales de investigación se encuentran en las bibliotecas, la mayoría, pero en cuanto al material selectivo, de planearse con tiempo para poder conseguirlo, porque a veces no es fácil conseguir estos libros, ¿no? O también ir a las librerías y buscar, porque algunas cosas pues los se encuentran por ahí, y algunos le llaman pues los al suelo, ¿no? Donde también se encuentran libritos. Hoy día creo que ya no se
esto de la pandemia, esto está limitado, ¿no? Pero hay lugares, ¿no? Aparte de Amazonas, donde ahí se vendían libros también. Ahí se hace una feria de libros. Creo que también en Salvador hay otro. Y por otros lugares también se venden así esta forma de libros. Y en algunas universidades también, me acuerdo. En San Marcos, por ejemplo, alrededor, ahí afuera, te venden libros de diversas formas. Antes vendían libros ahí al camino, nomás, ¿sí? Ponían alguien un mantel por ahí y ponía los libros, ¿no? O dentro de la universidad también. Bueno, decidir el método de desarrollo. Es necesario que decida qué tipo de método va a utilizar. Si el tema es descriptivo o va a definir, va a usar conceptos, ¿no? O si va a tener ilustraciones o si va a ser apologético o exegético, dependiendo de si el tema es bíblico, ¿no? Entonces, puede ser descriptivo, puede ser deductivo, puede ser inductivo, puede ser también dialógico, puede ser dialéctico, ¿no? Depende del tema que tú, la forma, o puede ser una síntesis. Apague el micrófono, no se tiene que usar. Ya. El sexto es organizar el trabajo. Después de haber encontrado el material apropiado, hay que confeccionar un bosquejo tentativo y general. Generalmente, ¿saben lo que hace uno? Le dan un tema e inmediatamente haces el bosquejo. No es bueno hacer eso, ¿no? Ese es el error que hemos cometido muchos. Un tema y ya tú indicas más o menos por dónde quieres llevarlo, pero todavía no has ido a la bibliografía, no tienes materiales, no te has informado del tema. Entonces, ¿cómo puedes hacer un bosquejo si todavía no lo tienes? Primero tienes que ejercerse de toda la documentación, libros, materiales, ¿no? Sacar, digamos, datos de diferentes formas. Cuando ya tienes todo eso, entonces ahí recién trabajas el asunto del bosquejo, ¿no? Ya tenés la idea central, ¿no? Y haces entonces tu bosquejo. Un bosquejo tentativo y que sea general, ¿no? Ahora, después de haber seleccionado el tema y la idea central, el paso inmediato es la elaboración del bosquejo y esto debe explicar con exactitud el contenido del ensayo en una forma precisa, ¿no? Cada encabezamiento de cada punto del bosquejo debe ser una idea principal, debe ser parte de la idea principal, ¿no? Y lo primero que debe hacerse entonces es elaborar un bosquejo definiendo los puntos principales y luego ponerlos en orden lógico y paralelo. Cuando se empiece la redacción hay que ser muy cuidadoso y hay que expresarse y debe hacerlo en forma clara y directa. Para eso hay que buscar y hacer vocabulario, leer mucho. De qué manera uno puede agenciarse de nuevas palabras, es leyendo, ¿no? Hay que evitar el palabreo, ojo, que también ese es el otro defecto que tenemos, ¿no? El palabreo. Nosotros somos en el Perú muy palabreros, ¿no? Hay que ser específicos, ¿ya? Hay que ir al punto, ¿ya? El palabreo es dar vuelta y vuelta y al final no dice nada, ¿no? Es como aquí hubo un personaje que era mexicano, ¿no? Y que se hizo mundialmente conocido, ¿ya? Y que también influenció de alguna manera en Latinoamérica, ¿no? Cantinflas, ¿no? Cantinflas, un personaje de cine. Y él tenía una forma de hablar, ¿no? Tanto influenciado que hoy día la Academia Real, la Real Academia de la Lengua Española, ¿sabe lo que ha hecho? Ahora ha incluido digamos, el neologismo que se utiliza para señalar ese acto que él hacía cuando hablaba y hablaba y hablaba, te daba vuelta y vuelta y no te decía nada, ¿no?
Decía mucho, pero decía a la vez nada. Eso se llama cantinflada. Cantinflada. Nosotros le llamamos palabrería, ¿no? También es otra forma. ¿Sí? O simplemente dar vueltas, ¿no? Dar vueltas. Dar vueltas. Tenga cuidado con la forma de redactar también y con la ortografía. Este es otro lado también que quisiéramos trabajar, no sé si nos va a dar tiempo. Redactar es, entonces, tiene que ver cómo construyo yo no solamente el bosquejo, sino el tema y la investigación. Y para eso tengo que tener una buena ortografía. La ortografía también me dice mucho, ¿no? Por ejemplo, si yo digo de esta manera, bueno, de repente, pues digo acá, ¿no? Entonces, voy a salir un momento. ¿A dónde vas? Y si yo digo, yo voy a votar, ¿a qué me estaría refiriendo? ¿Hay una sola alternativa o puede haber alguna otra alternativa? Votar. ¿Mm? Una sola. ¿Hay una sola? A ver, dígame, hermano José, ¿cuál es esa sola? Porque puede ser una cosa, ¿no? Votar, si yo escribo con B o alguien estoy escribiendo y dice, permiso, voy a votar y lo pongo con B. Entonces uno está refiriendo, va a ir a hacer su, ¿no? Una noche, vas a ir a votar con B. O sea, están en proceso de elección a la noche, a las 9 de la noche, 10 de la noche, no. Pero si tú usas, voy a votar con B grande, ¿no? Que tampoco se dice así, ¿no? Se le dice B a la B grande y V a la B chica, ¿no? Lo que llamamos B chica antes, V. Entonces, si tú escribes con V, votar es para elegir a alguien. Pero cuando pones con B, votar, ¿ya? Es de sacar la basura o de llevar algo afuera y botarlo, ¿no? ¿Te das cuenta? Son dos formas, pero se escribe de diferente manera. Se escribe de diferente manera. Entonces, ese detalle también tengo que tener cuidado, ¿no? ¿Cómo lo escribo? ¿De qué manera escribo? Por ejemplo, si pongo la palabra cambio. Cambio. ¿Ya? ¿Con qué lo escribo? ¿Con M o con N? ¿Cuál de los dos es? ¿M o N? A ver, a ver. Nadie me dijo nada. Está con mi micrófono apagado, ¿va? ¿Alguien? Es un ejemplo sencillo, ¿no? Ya Leoncio Díaz y Miguel también me dice M, claro. Es con M, ¿no? Con M, ¿ya? Pero uno, por ahí alguno puede escribir cambio con N. Y a eso es una falta de ortografía, ¿no? División. ¿Con S o con C? Muy bien. Ya van respondiendo. Con S. Muy bien. Claro, el S. Ahora, pero decisión. Con C y S. Con C y S, ¿no? La S va en la parte de sion, ¿no? Generalmente, toda palabra que termine en sion, en castellano, se usa C. Pero en el caso de decisión, es con S, ¿no?
Bueno, son detalles que uno tiene que ir conociendo también y aplicándolo, ¿no? Entonces, bajo este criterio vamos a vamos a tratar de trabajar en la siguiente parte. Esto es, mira, esto es lo que es la presentación de más o menos cómo debe ser el papel. Eso lo vamos a hacer la próxima semana. Vamos a tratar de trabajar ahora, después que volvemos del descanso, hacer un trabajo de esto, ¿ya? Aquí a modo de taller, ¿ya? Pastor, Un tema, ¿ya? Y ustedes lo van desarrollando, ¿sí? A ver. Nos guiamos, pues yo los guío en ese aspecto, ¿ya? Ya, para hacer práctica de ese trabajo. ¿Una pregunta ahí? Sí, Pastor. Ya. Pastor Sánchez. Sí, sí. Sí, una pregunta, ¿no? Por ejemplo, ahorita que hemos realizado el trabajo del sentido de la vida, ¿no? Por ejemplo, un trabajo como este que usted ha dejado, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas hojas deberíamos hacer? Ya. En cuanto a hojas, esto tenía que ver con este detalle de acá, porque estamos solamente hablando de cómo realizar el trabajo. Ahora, la presentación de trabajo, monográficos, la forma, márgenes, redacción, uso de cita, y a todo ese aspecto vamos a ver después. Ahora, en cuanto a la cantidad del tema, eso depende de la exigencia, ¿ya? Generalmente para un trabajo como el que estamos haciendo, en un curso, una tarea, pues que no pase de 5 o 6 páginas, ¿no? ¿No? Tampoco debe ser de una sola, ¿no? O sea, hace uno solo como si fuera un resumen chiquitito ya. Tendría que ser pues bien esquemático, bien, para que hagas eso realmente en una página, ¿no? Por eso tiene que ser campeón. Entonces el que me hace una página no me está diciendo mucho tampoco, ¿no? Entonces por lo menos debe haber entre 3, 4, 5 o 6, 7 hasta 7 páginas ya puede ser. Ya si quieres hacer 10, 15, 20, ya eso es mucho, ¿no? Eso es para ya una monografía. Una monografía sí, puede ser 15 páginas, 20 páginas y se hace un trabajo final, ¿no? ¿Ya? En una monografía ya más elaborada, con más investigación, con más datos y todo eso. ¿Ya? Eso corresponde a un trabajo fuerte, eso se hace al final y ahí sí, mínimo 20 páginas, ¿no? 15 a 20 páginas, ¿no? Muy bien. Si no hay otra pregunta, entonces vamos al descanso, ¿ya? 10 minutos y volvemos, ¿ya? Listo.